misma palabra evoca imágenes de pesadilla, de cielos sombríos, rugidos horribles y fuego interminable. De hecho, los dragones eran bestias aterradoras que alguna vez fueron tan numerosas como poderosas y mortales. Parece loco pensar en esto, pero ya pasaron más de 10 años desde que se estrenó Skyrim en el lejano 2011. Es una de esas cosas que cuando me pongo a pensarlo me hacen sentir cada día más y más viejo. Y en cierto modo digo que parece extraño porque realmente es un juego que ha aguantado bastante bien el paso del tiempo. Su popularidad, claro que va cayendo, pero lo está haciendo a un ritmo muy lento. Y como digo, ya van 10 años. Esperaría que la gente prácticamente se olvidara de él. Pero a día de hoy sigue habiendo streamers, sigue habiendo videos, sigue habiendo retos. Parece que es un juego que marcó una generación y marcó una época. Debo ser el primero en admitirlo, no soy un experto en lo que se refiere a este subgénero de RPGs occidentales. Siempre mi infancia fue marcada por lo que fue el RPG japonés, como por ejemplo citar un caso, Final Fantasy. Así que no entiendo mucho acerca de cómo se manejan las mecánicas o cómo es un estilo de juego más conservador al estilo occidental respecto al juego de rol. Sin embargo, aún así, y a pesar de que sus mecánicas me parecieron en su momento bastante interesantes y un aire fresco para lo que yo estaba acostumbrado, que era más el estilo japonés, hubo un concepto que a mí me llamó mucho la atención y que es bueno investigar un poco más, porque después de tantos años, después de más de una década donde se sigue jugando el mismo juego una y otra vez, es una mecánica que realmente puede pasar desapercibida, no porque no sea importante, de hecho es uno de los puntos fuertes del juego, sino más que nada porque se da por sentado y se pierde entre todas las mecánicas que se tienen en el título. Lo que la mayoría de los nórdicos no se dan cuenta es que los dragones no eran en realidad simples bestias sin sentido. Eran una cultura próspera, inteligente. Por lo tanto, es lógico que los dragones necesiten una forma de comunicarse entre sí, que tendrían que hablar. Quizás el título sea algo engañoso para algunas personas. Después de todo, Skyrim, al ser un título tan triple A o comercial, es difícil entender a qué nos referimos con el idioma. Después de todo, Skyrim está doblado en algunos idiomas importantes de mayor alcance. Sin embargo, aquí es donde hablamos de la mecánica especializada del juego, aquello por lo que más se distingue. Y es que repartido por todo Skyrim, nos encontramos con antiguos calabozos, muy al estilo de Dungeons and Dragons, cementerios y lugares apartados o simplemente muros, donde a veces, regularmente después de algún jefe final, nos encontramos con ciertos escritos desconcertantes. Y es que esos escritos, esas palabras, pueden ser aprendidas por nuestro personaje, el Tobakin. Es aquí donde debo admitir que tengo poco conocimiento en cuanto al género de fantasía. Cosas como Dungeons and Dragons o cosas como juegos de rol de este estilo, bueno, sé que existen, pero no las conozco. Soy incapaz de entender si esto ya se ha hecho antes. Pero al menos para mí, y quizás pecando en gran medida de un desconocimiento general, debo admitir que me parece algo original, pues es donde el juego mete un trasfondo bastante interesante. Vamos a meternos en la mitología de Skyrim. Y es que cuando hablamos de estas catacumbas, cementerios, muros, notamos que normalmente vienen acompañados de inscripciones. A primera vista podían parecer marcas de garras o arañazos, sin embargo, y mientras más descubrimos la historia del propio juego, nos damos cuenta que son palabras, un lenguaje muy antiguo, el lenguaje de los dragones. Obviamente nuestro protagonista, como el Dovahkiin, es capaz de absorber el conocimiento y poder hablar las palabras de manera mucho más natural, casi intuitiva.
cosas que para un nórdico ordinario le llevarían décadas o incluso más poder siquiera llegar al conocimiento de una de estas palabras. Es interesante porque es aquí donde los dragones se encuentran con una mitología que yo no había visto y es donde menciono que puedo pecar de desconocimiento. Verán, según Skyrim, los dragones de la antigüedad, cuando se enfrentaban en duelos a la vista de las personas de fuego y de hielo, en realidad no estaban peleando físicamente, sino que estaban teniendo un profundo debate verbal. Y es que nuestro protagonista, a la hora de, en la mecánica, claro, del juego, poder expresar esas palabras en forma de fuego, en forma de hielo, o en el que fue elegido como el grito característico del juego, el Fusroda, el empuje y fuerza, realmente no es el ataque o no es el poder físico realmente lo que se manifiesta. Se manifiesta ese lenguaje, esas palabras, ese fuego, ese hielo, son palabras mismas que emanan los dragones. Es su naturaleza hablarse de esa manera. Una muy violenta, pero al menos para mí en extremo original. Es interesante destacar cómo el hecho de que, según la propia historia de los antiguos nórdicos, ellos basaron su escritura o su idioma escrita en gran medida a estos caracteres, a estas marcas o insignias de dragones que fueron encontrando con el tiempo. De hecho, según algunos antiguos nórdicos, era como si palpitaran un poder o una energía desconocida que, al desbloquearla, ellos mismos podían aprovecharla para su beneficio. Conforme vamos avanzando en el juego, nos encontramos con un personaje muy peculiar, Paarthurnax, un dragón que, para poder recibir su ayuda, nos pide primero un favor, que hablemos con él. Sin embargo, no hablar de manera humana o mortal. Él nos pide que le gritemos en el antiguo lenguaje de los dragones. Necesita, como su naturaleza de dragón, poder entablar ese tipo de comunicación, esa conexión con otro. Con otro, pues los de su clase ya tenía mucho tiempo que habían desaparecido, hasta el punto de volverse prácticamente un mito dentro de las regiones de Skyrim. Ahora es cuando muchas cosas empiezan a tener sentido, y es que esas palabras no fueron hechas para los simples mortales, no fueron hechas para entablar conversaciones con humanos, con nórdicos, con orcos, fueron especialmente para esta raza poderosa y cuya aparición o existencia antiguamente era símbolo de destrucción y de caos. Hay algo que me parece muy curioso y hasta contradictorio en este mundo de los videojuegos. Por ejemplo, Dark Souls salió en la misma generación que Skyrim y en una época medianamente similar. Es un juego cuyo enfoque fue principalmente no en contar una historia, sino más bien en sus mecánicas jugables. Curioso porque cuando busco contenido de Dark Souls, hay un buen número de videos, de podcasts, que hablan acerca del trasfondo y de la historia que nos cuenta el juego. Y digo que es contradictorio en cierta medida porque, por ejemplo, Skyrim, cuyo juego es enfocado más a una manera cinematográfica, más a contar una historia mucho más directa a ti como jugador y como protagonista, lo que más abunda es gameplays o retos. Casi no se profundiza en el lore del mundo o en el trasfondo de la historia. Eso me parece hasta cierta medida injusto, porque a pesar de ser un juego sumamente divertido, gran parte de lo que disfruté de Skyrim era de su literatura, de su trasfondo, de sus historias de héroes y de sus villanos, de cómo hasta cierta medida su estilo un poco más cinematográfico ayuda a meterte en el papel del sangre del dragón. Es por eso que quise hacer este pequeño aporte, uno que hablaba acerca de este curioso idioma, de las palabras que representa y de cómo
es un buen ejemplo de que la narrativa o el guión de un juego no tiene por qué estar en contradicción con sus mecánicas, sino que estos dos pueden trabajar en conjunto para complementarse entre sí. Y es que las palabras o el lenguaje de dragón que usamos durante el juego, y que en buena manera puede ser fundamental en nuestras partidas, no va alejado a la historia o al lore del propio título, sino que estos trabajan juntos para darte una experiencia lo más completa posible. Es por eso que hice este pequeño corte, para darle justicia a ese trasfondo que en lo particular me parece que nos dejó una gran mecánica que espero no sea la última vez que la veamos, al menos no de esta manera. Aunque ahora que lo pienso, si es la última vez que se usa, pues eso haría a Skyrim un juego aún más único de lo que de por sí ya es.